¿Es la culpa suficiente castigo para el crimen? ¿Y si la víctima del crimen es otro criminal, el castigo debe ser menor? Estas y otras preguntas se planteó Dostoyevsky en su obra. En este 15º y último episodio de la 4ª temporada hablaremos de Crimen y Castigo y Fyodor Dostoyevsky. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Hola y bienvenidos al 15º episodio de la 4ª temporada. El último, por cierto, de este año, y volveremos con la 5ª temporada en el 2023. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero es posible que sea a finales de enero o inicios de febrero. De todos modos, estén pendientes de nuestras redes sociales, pues ahí publicaremos la fecha exacta en que retomaremos este podcast. Aprovecho también para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y recordarles que la editorial Kazam A, patrocinadora de este programa, tendrá ofertas navideñas del 12 al 19 de diciembre con muchos de sus títulos en descuento. También tendrá envío gratis a toda Guatemala en compras mayores de 350 quetzales. Y no dejen de aprovechar la gran venta navideña que será el viernes 16 de diciembre de 9 de la mañana a medianoche con el 25% de descuento en todos los títulos. La verdad, vale la pena aprovecharlo. En este caso, la gran venta navideña se hará por medio de WhatsApp al 4409-2290, donde pueden hacer sus pedidos y, por cierto, ese día en esta oferta no aplican otras promociones. Si usted nos escucha fuera de Guatemala, también tenemos ofertas en libros electrónicos en la página Smashwords del 15 de diciembre al 1 de enero. En la descripción del podcast encontrarán el enlace donde podrán encontrar a partir del 15 de diciembre estas promociones. Pero bien, el tema de hoy es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que encaja en la novela psicológica. Una novela psicológica es un tipo de obra que se centra en el funcionamiento interno de la mente humana y las motivaciones psicológicas de sus personajes. Estas novelas a menudo exploran los pensamientos, sentimientos y estados mentales de sus personajes en gran profundidad y también pueden profundizar en teorías y conceptos psicológicos. Las novelas psicológicas pueden tratar una amplia gama de problemas psicológicos, incluidas las enfermedades mentales, los traumas y los efectos de la educación y el entorno en la psique humana. También pueden explorar las formas en que los personajes se enfrentan a los desafíos psicológicos y cómo se ven afectados por sus propios pensamientos y emociones. Este tipo de novela se puede distinguir de otras por su énfasis en la vida interior de sus personajes. A diferencia de las otras novelas tradicionales, que a menudo se centran en la trama y la acción externa, las novelas psicológicas a menudo profundizan en los estados psicológicos de sus personajes y exploran las formas en que estos estados afectan su comportamiento y sus reacciones. Algunos ejemplos de novelas psicológicas podrían ser Matar a un ruiseñor de Harper Lee, El guardián entre el centeno de J.D. Salinger y, por supuesto, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky, quien nació en 1821 y murió en 1881, es un famoso novelista y cuentista ruso. Vale aquí la pena detenernos porque siempre me hacen esta pregunta: ¿cómo se escribe? Y lo que pasa es que, pues, obviamente el nombre de este autor se escribe en cirílico y por ende hay que adaptar la grafía al español. Sin embargo, debido a la importancia del inglés, tiene mucho más difusión su adaptación gráfica a este idioma que al español. En resumen,
Escribir Dostoyevsky con E y V es en inglés. En español debe escribirse Dostoyevsky con Y y V. También su nombre, Fyodor con Y, es en inglés. En español lleva I latina y tilde en la O. Esta es una cuestión ortográfica nada más. Lo importante aquí es que Dostoyevsky también escribió ensayos, era ruso, y sus obras, por supuesto, se consideran unas de las mejores o más representativas de la literatura mundial. Nació en Moscú en 1821, como dije, y fue el segundo de 7 hijos en una familia de nobleza pobre, pero bien educada. El padre de Dostoyevsky era un hombre duro, del que se rumoraba que había asesinado a un sirviente, y su madre era una mujer religiosa que murió de tuberculosis cuando nuestro autor tenía solo 16 años. Dostoyevsky se educó en una escuela de ingeniería militar, pero la abandonó antes de completar sus estudios para seguir una carrera como escritor. Su primera novela, Gente Pobre, se publicó en 1846 y obtuvo un gran éxito, lo que convirtió a Dostoyevsky en una importante figura literaria en Rusia. Durante los años siguientes escribió varias novelas más, incluidas El Doble y La Casera. A pesar de su éxito literario, Dostoyevsky luchó con problemas personales y económicos a lo largo de toda su vida. Era un jugador empedernido y a menudo se encontraba endeudado, y en 1849 fue arrestado por participar en un grupo intelectual radical y sentenciado a 4 años en un campo de prisioneros en Siberia. Esta experiencia precisamente tuvo un profundo impacto en Dostoyevsky y su escritura, y de hecho muchos de sus trabajos posteriores, incluidos Los hermanos Karamazov y La casa de los muertos, se inspiraron en este tiempo en prisión. Dostoyevsky siguió escribiendo y publicando hasta su muerte en 1881 a la edad de 59 años. Sus obras, que a menudo explotan temas de sufrimiento, la fe y la moralidad, se han traducido a numerosos idiomas y han influido en innumerables escritores, filósofos y otros pensadores alrededor del mundo. Concretamente, de su obra más famosa, Crimen y Castigo, debo decir que fue publicada en 1866 y le dio fama y consolidó su lugar como uno de los más grandes escritores de su tiempo. Esta novela se considera una obra maestra de la literatura mundial y es una lectura obligatoria para muchos cursos de literatura. Aquí vale la pena hacer referencia al episodio 7 de la segunda temporada, donde abordamos la importancia de la lectura de clásicos en la escuela. Vale la pena recordar que en aquella ocasión discutimos sobre por qué debemos leer y por qué se debe desarrollar el hábito lector entre los más jóvenes. Pero retomando nuestro tema, la novela explora temas complejos de moralidad, culpa y redención a través de la historia de su protagonista, Raskolnikov, un exalumno pobre que comete un asesinato brutal y luego lidia con las consecuencias de sus acciones. A través de las experiencias de Raskolnikov, Dostoyevsky examina los fundamentos psicológicos y filosóficos del crimen y del castigo, y plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza del bien y del mal. Si ustedes se recuerdan, entre las características del naturalismo está precisamente esto: formular hipótesis sobre qué es el bien, qué es el mal y sobre todo cómo la sociedad reacciona, y los fundamentos del derecho, de cómo reaccionar o cómo legislar precisamente para un castigo apropiado. Fue por eso que muchos abogados y filósofos se convirtieron en escritores durante aquella época. Además de su profundidad temática y perspicacia psicológica, Crimen y Castigo también se destaca por su narración vívida y cautivadora, lo que la ha convertido en una de las favoritas de lectores y críticos por igual. En general, leer Crimen y Castigo es una experiencia enriquecedora y estimulante que puede profundizar la comprensión de la condición humana y el mundo en que vivimos. A continuación, leeré un extracto de Crimen y Castigo, resumen en español moderno, publicada por la editorial Kazam A. Parte 1, capítulo 1.
Una tarde cálida de principios de julio, Raskolnikov salió de la habitación que rentaba. Esta se encontraba en el quinto piso y la patrona del edificio vivía en el de abajo, por lo que cada vez que salía era muy común encontrarse con ella. El joven la evitaba porque le debía dinero de la renta y le aterraba toparse con ella, pues ésta le reclamaba el pago. Últimamente no se encontraba muy bien, se sentía enfermo, le faltaba el dinero y se aislaba evitando el contacto con otras personas. Cuando finalmente llegó a la calle, pensó: ¿cómo es posible que me preocupen estas pequeñeces teniendo en mente este gran negocio? Aunque, ¿realmente seré capaz de llevarlo a cabo? Las desgastadas ropas que llevaba lo hacían ver como un vagabundo. Sin embargo, quienes transitaban por el barrio no lucían muy diferente a él. Caminaba sumergido en sus pensamientos cuando escuchó una voz que le gritaba: ¡Tú, el del sombrero alemán! La voz lo sacó de sus pensamientos y lo aterró. Se dio cuenta de que ese viejo sombrero de copa, sucio y roto, era lo suficientemente notable como para llamar la atención y arruinar su negocio. Ese día haría un ensayo del proyecto que tenía en mente. Llegó a un edificio de apartamentos, subió y tocó la puerta de la vieja usurera. Alenta Ivanova. Él le dijo que había llegado un mes atrás y que volvía para empeñar otro objeto a cambio de dinero en efectivo, como la vez pasada. La vieja, de unos 60 años, lo reconoció y lo invitó a entrar. Raskolnikov sacó de su bolsillo un reloj de plata diciendo: «Vengo a empeñar esto». «Pero si aún no me ha pagado la cantidad que le presté», contestó ella. Al final, logró convencerla de que le prestara dinero por aquel reloj, aunque fuera menos de la cantidad que él quería. Mientras ella entraba a su habitación y buscaba el dinero, él calculaba sus movimientos con los sonidos que escuchaba y observaba detenidamente los detalles del apartamento. Al salir, estaba muy angustiado por el proyecto que tenía en mente. No se creía capaz de tener semejante idea. Caminó hasta llegar a una taberna en la que tomó una cerveza mientras se convencía de que sus planes de los últimos días eran solo necedades, y pensando esto, se sintió reconfortado. Capítulo 2. Raskolnikov había pasado el último mes en una profunda soledad, por lo que ahora tenía deseos de convivir con otras personas y se sentía cómodo en la taberna, aunque ésta fuera sucia, calurosa y apestosa a alcohol. En especial, llamó su atención un hombre de unos 50 años que daba la impresión de ser un funcionario retirado, quien también dirigía su mirada al joven hasta que llegó a hablarle. «Señor, ¿puedo acercarme a conversar con usted? A pesar de su aspecto, intuyo que es usted un hombre culto. Soy el consejero titular Marmeladov. ¿Puedo preguntar si usted también trabaja en la administración del Estado?» «No, soy estudiante», contestó Raskolnikov, sorprendido por la forma tan directa en la que el hombre se acercó. A pesar de haber deseado compañía humana hacía un momento, ahora se sentía un poco incómodo. El hombre se sentó en la mesa, junto a Raskolnikov, y empezó a conversar sus desventuras con el dinero, su esposa, Catalina Ivanova, y sus hijos. El tabernero y los muchachos que trabajaban en el lugar se reían de él mientras lo escuchaban. Marmeladov siguió relatando cómo su esposa estaba enferma y que él, para sufrir más, se embriagaba. Catalina, la esposa, había recibido una buena educación en su hogar. Era viuda y tenía 3 hijos del matrimonio anterior con un oficial de infantería, con quien usualmente comparaba a su esposo actual, haciéndolo sentir mal. Marmeladov también era viudo y tenía una hija. Cuando ella llegó a los 14 años, él se casó con Catalina. Al momento de contraer matrimonio, Catalina estaba muy angustiada con la situación en la que quedó después de que su esposo anterior muriera. Durante el primer año de matrimonio, Marmeladov no bebió alcohol y vivieron muy bien. Sin embargo, había pasado ya 1 año y medio desde que se mudaron a la ciudad, y él había empezado con el vicio. Esto lo llevó a perder el trabajo que tenía. Fue así como Sonia, su hija, se vio forzada a realizar trabajos que eran moralmente mal vistos por la sociedad. Aportaba con lo que ganaba, pero tuvo que mudarse a otra casa, pues era criticada y ofendida por quienes sabían a lo que se dedicaba. En una ocasión, incluso Catalina fue golpeada por Andrés Lebeziatkov, un hombre que insultaba a la joven y terminó agrediendo a la madrastra mientras ella intentaba defenderla de sus ofensas. Sonia rara vez los visitaba. Usualmente llegaba por la noche a dejarles dinero. Al poco tiempo, Marmeladov finalmente consiguió un trabajo bajo la protección de un alto funcionario. Su familia estaba muy feliz de ese logro.
Incluso lo celebraron con una comida especial. Sin embargo, el día siguiente de recibir su primer pago, Marmeladov tomó todo el dinero y se lo gastó en alcohol. No regresó a su casa en 5 días y perdió el empleo que tanto había tardado en conseguir. El mismo día que conoció a Raskolnikov, había ido a visitar a su hija Sonia para pedirle dinero y poder comprar más alcohol. Ella se lo dio sin siquiera cuestionarlo. Lo contaba todo en tal delirio que los clientes y los trabajadores de la taberna se burlaban de él, le hacían preguntas y lo insultaban. Raskolnikov lo escuchaba mientras pensaba que habría sido mejor no haber ido a la taberna. Después de contar su historia, le pidió al joven estudiante que lo llevara de regreso a su hogar para, finalmente, confrontar a su esposa. Caminaron juntos hasta el edificio y llegaron a la miserable habitación rentada por la familia de Marmeladov. Ahí estaba su enferma esposa paseando por la habitación. Los pequeños estaban también ahí. La niña menor, de unos 6 años, dormía sentada en el piso. El mediano, apenas 1 año mayor que ella, lloraba asustado a su lado. Y la mayor, una niña de 9 años, lo acompañaba y abrazaba al niño mientras observaba a la madre. El funcionario empujó a Raskolnikov dentro de la habitación. Cuando Catalina lo notó, pensó que era un huésped de alguna otra habitación y se acercó a cerrar la puerta de la entrada. Se sorprendió al encontrar a su esposo ahí arrodillado y empezó a gritarle: «¡Has vuelto! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hiciste con el traje?». Lo registró buscando el dinero y él simplemente cedió. Ella, furiosa, lo hizo entrar a la fuerza de la habitación entre reclamos y golpes. Los niños estaban aterrados ante la escena y Raskolnikov, inmóvil, hasta que Catalina le gritó que se fuera. En ese momento se abrieron varias puertas y entró la dueña del lugar. Trató terriblemente a Catalina y le dijo que debían abandonar la habitación al día siguiente. Antes de irse, Raskolnikov dejó algo de dinero en la ventana, arrepintiéndose casi al instante, pues ellos tenían a su hija Sonia para ayudarlos, pero él, en cambio, no tenía ayuda de nadie. Caminó de regreso a su casa mientras pensaba en la situación del hombre que conoció en la taberna, en su familia y en su hija Sonia. Espero que les haya gustado este último episodio de la temporada. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en la mayoría de redes sociales como @pacam. Y les recuerdo también que pueden seguir el podcast en @charlaslite, tanto en Facebook como en Twitter. También, ya que andan por ahí, sigan a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A, que les recuerdo que tendrá su gran venta navideña este viernes 16 de diciembre de 9 de la mañana a medianoche. Les recuerdo, en estos tiempos que vendrán, donde no encontrarán episodios nuevos del podcast, que varios de los episodios anteriores los encontrarán escritos como blog en www.kazama.com. También les recuerdo que los enlaces a los libros mencionados estarán en la descripción, así como el enlace a la venta de fin de año en Smashwords. Hemos llegado así al final de la 4ª temporada. Agradezco su tiempo, su participación en redes sociales. No olviden darle a la campanita en redes sociales para saber cuándo se publicará la siguiente temporada. Así que les deseo unas felices fiestas y nos escuchamos en el 2023, el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.